Muy buenos días, nuevamente aquí con ustedes, señoras y señores usuarios del portal actualícese.com, para compartir con ustedes en la primera parte del programa. Gildardo tiene la palabra en los 10 minutos iniciales que dedicamos a el comentario sobre una situación especial o sobre un artículo de los editorialistas. Hoy vamos no a comentar un artículo, pero sí a hablar de un tema bastante interesante que se vuelve de trascendental importancia, en el sentido de cuando va finalizando el año se va ya comenzando a sentir o a visorar qué va a pasar entonces en el año siguiente desde el punto de vista tributario y fiscal, si voy a ser o no objeto de mandar información exógena, si voy a ser objeto o no de declaración de renta, si voy a ser objeto o no de preparar precios de transferencia, si voy a ser objeto o no de ser grande contribuyente y eso que me puede encarar. Precisamente ese es el comentario que traemos para el día de hoy, lo que tiene que ver con los grandes contribuyentes. Entonces, a manera introductoria, contextualmente podríamos decir, y se estaría o se podría uno plantear la pregunta: ¿quiénes son grandes contribuyentes? ¿Cuáles son sus características especiales? Otra pregunta que le podría surgir: ¿cuál es la normatividad legal vigente respecto de los grandes contribuyentes? Obviamente lo atinente a las obligaciones más importantes. ¿Cuáles son las condiciones que utiliza el gobierno nacional para calificar como tal una persona o natural o jurídica dentro de grande contribuyente? Y finalmente, ¿cuál es la similitud o la diferencia con los grandes informantes? Porque recuerde que adicional a los grandes contribuyentes, la DIAN tiene también los grandes informantes. Y los grandes informantes son aquellas personas que por su volumen de información, por el volumen de información que reciben o que procesan, a ella le interesa muchísimo conocer esa información que ellos procesan o que ellos reciben. Y ejemplo de ellos son los bancos, las entidades financieras, las cámaras de comercio, el bienestar familiar, el SENA, Confamiliar, las notarías, las bolsas de valores, los corredores de bolsa, la Registraduría Nacional del Estado Civil y como también los jueces civiles. Entonces, esos son los grandes informantes, pero hoy vamos a hablar de los grandes contribuyentes. Muy bien. La respuesta a la primera pregunta, ¿cuál sería? ¿Quiénes son grandes contribuyentes? Entonces, la respuesta es: son aquellos contribuyentes, agentes retenedores o responsables, oiga bien, que por tener un volumen muy importante de operaciones o porque es un volumen grandísimo, óigame bien, tremendamente monstruoso, o un nivel de recaudo considerable, ellos son calificados así por la DIAN. Volumen de recaudo es que su impuesto sea onerosamente alto. Y entonces, el propósito de esta calificación, ¿cuál sería? Pues sencillamente, lo que busca la ley es que se logre una correcta administración, recaudo y control de los impuestos nacionales. Un ejemplo de eso, pues Bavaria, Avianca, Cartón Colombia, Propal, Carvajal, esas son empresas multinacionales, los grandes laboratorios, esas son empresas multinacionales y por lo tanto tienen un volumen muy importante de operaciones. Sí, los mismos bancos son grandes contribuyentes todos, porque su volumen de operaciones es muy alto, es muy grande. Y el nivel de recaudo, o sea, el valor que ellos pagan también es onerosamente alto. ¿Quién está ahí también? Las empresas petroleras. Y gran cantidad de grandes contribuyentes que tiene la Administración de Impuestos en nuestro país. ¿Qué está buscando entonces? Que se logre una correcta administración y recaudo de los impuestos nacionales. Se dirá usted, ¿cuáles son los impuestos nacionales? El impuesto de renta, el impuesto a las ventas, el impuesto nacional al consumo. Esos son ejemplos de impuestos nacionales, porque el ICA es un impuesto
el municipio, o sea, un impuesto o municipal o distrital en el caso de Bogotá. Ahora bien, ¿cuáles son las características especiales que tienen los grandes contribuyentes? Entonces, una es, recuerde, y a manera general, es que ellos presentan su declaración de renta y complementarios en un calendario tributario especial. O sea, siempre es diferente a las demás personas jurídicas. Recuerde que normalmente siempre comienza a vencérseles primero a ellos la declaración de renta. Entonces, en cuanto a esa es una característica fundamental de ellos, que en la presentación de la declaración de renta y complementarios, ellos tienen un calendario tributario diferente al de las demás personas jurídicas. Otra característica fundamental o especial de los grandes contribuyentes, que en el pago del impuesto de renta también hay una característica especial. ¿Por qué? Porque ellos tienen 3 cuotas para pagar el impuesto de renta a cargo. Entonces, ellos, en el caso del pago del impuesto de renta y complementarios, también tienen una característica. Así como también en un tratamiento especial que tienen como agentes retenedores de IVA. Porque recuerde que el parágrafo primero del artículo 437 del Estatuto Tributario, cuando habla de agentes de retención en el IVA, establece la venta de bienes y servicios que se realice entre agentes de retención de IVA, de que tratan los numerales 1, entre paréntesis, entidades estatales, numeral 2, entre paréntesis, los grandes contribuyentes, y numeral 5, entidades emisoras de tarjetas débito y crédito. Entonces recuerde que ahí, ¿qué hace? Que le dice, cuando usted tenga transacciones entre entidades estatales, no hay retención de IVA. Cuando usted tenga transacciones entre entidades estatales y grandes contribuyentes, no hay retención de IVA, y viceversa, entre grandes contribuyentes con entidades estatales. Y cuando se presente la situación de los pagos que realizan las entidades financieras, que son emisoras entidades emisoras de tarjetas de débito y crédito, entonces él le dice, ahí no se presenta retención de IVA. Óigame, en ese caso de las entidades emisoras de tarjetas de débito y crédito, le dice, ahí no se efectúa o hay una situación especial para la retención en la fuente del IVA. Ahora bien, ¿cuál es la normatividad legal vigente en el caso de los grandes contribuyentes? La establece la resolución DIAN 027 del 2014, que dice que antes del diciembre 15 de cada año se definen los contribuyentes que, cumpliendo los 8 criterios siguientes, serán incluidos en esta lista. ¿Cuáles criterios son? Los que utiliza el Estado para volver a una persona grande contribuyente. Primero, a esta lista pueden pertenecer tanto personas naturales como personas jurídicas. Oigan bien. Segundo, con el cumplimiento de uno o al menos uno de los 8 requisitos que se enumeran abajo, que ya los vamos a mirar, se pertenece a esta lista y ya los vamos a mirar. Ahora bien, los requisitos se examinan con base en el año anterior. Siempre recuerde que los requisitos que vamos a ver siempre van a ser con base en el año anterior. Y, por último, para 2014, la lista la ordenó la resolución DIAN 041 del 2014. Y a diciembre 31 del 2013, para su conocimiento, ya habían un total de 3.576 personas, grandes contribuyentes, repartidas como 39 personas naturales, grandes contribuyentes, y 1.537 personas jurídicas, grandes contribuyentes. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que establece, de que hablábamos ahora, los 8 criterios, para que la DIAN clasifique a una persona como grande contribuyente? Le dice, primero, que sus activos fijos declarados en impuesto de renta sean superiores a 3 millones de VTs. Oigan, que los activos fijos declarados en el impuesto de renta sean superiores a 3 millones de VTs. Por lo tanto, recuerde que los parámetros serán del año anterior. Entonces, para 2015, en el 2014, con una VT del 2013, ¿de cuánto estaremos hablando? Óigame bien, para el 2015, o sea, ¿quién será calificado como grande contribuyente para el 2015? Porque la clasificación casi siempre sale en el 2014 o a finales del 2014. Lo que pasa es que el año pasado tuvo un bache ahí la administración de impuestos y un error inclusive. Entonces, en el 2015, ¿quiénes quedan grandes contribuyentes pero calificados en el 2014 y con una VT del 2013? Aquellos que sus activos fijos declarados sean superiores a 80.523 millones de pesos. Ahora bien, otra situación para que lo califiquen como grande contribuyente, que su patrimonio líquido declarado en impuesto de renta sea superior también a 3 millones de VTs, o sea,
80.523 millones. Otro punto por el cual lo pueden calificar como grande contribuyente, que su patrimonio líquido declarado en impuesto de renta sea superior a 3 millones de VTs, o sea, 80.523 millones de pesos. Otra situación por la cual usted puede ser calificado como grande contribuyente, que el valor total del impuesto a cargo declarado en el impuesto de renta y complementarios sea superior a 35.000 VTs. Entonces, para el 2015, pero parado en el 2014 y con no VT del 2013, estamos hablando de 939.435.000. Ahora bien, otra situación por la cual usted puede ser calificado como grande contribuyente, que el total anual de retenciones informadas en sus declaraciones mensuales de retefuentes sean superiores a 300.000 VTs. Estamos hablando de 8.052.300.000. Otra, que el total anual del impuesto generado por operaciones gravados en el formulario 300 sea superior a 200.000 VTs. Estamos hablando de 5.368.200.000. Otra, que el valor CIF, costo seguro y flete, de las importaciones sea superior a 10 millones de dólares de Norteamérica. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Y consecuencialmente, la última, que el valor FOB libre a bordo de las exportaciones sea superior a 10 millones de dólares de Norteamérica. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Hay un parágrafo, y es muy importante tenerlo en cuenta, en esa disposición que establece la clasificación de los grandes contribuyentes por parte de la DIAN, y es que el valor de la VT, como hemos visto, que se utilice, será el vigente para el año anterior a aquel en que se realiza la calificación. Ahora bien, lo que le decía ahora cuando comenzamos, no confundir grande contribuyente con grande informante. Hay una similitud, pero no es igual. Oigan bien, una cosa es grande contribuyente y otra cosa es grande informante. Grande contribuyente es aquella persona, como hemos dicho, que es o un contribuyente o un agente retenedor o un responsable, que por tener un volumen muy importante de operaciones o un nivel muy alto de recaudo, o sea, muchísimas personas que acuden donde él para tener un volumen alto de operaciones, o un nivel muy alto de recaudo, pero ya paga mucho impuesto, entonces la DIAN, con el fin de lograr, o el gobierno, más bien el Estado, con el fin de lograr una correcta administración, recaudo y control de sus impuestos nacionales, entonces los clasifica como grandes contribuyentes. Recuerde que entre esos grandes contribuyentes pueden haber no solo personas naturales, sino personas jurídicas. Que la situación fundamental que los caracteriza es que tienen un plazo especial para presentar su declaración de renta, porque tienen un calendario tributario aparte. Tienen un plazo especial para pagar el impuesto, porque tienen 3 cuotas. Y tienen un tratamiento especial como agentes retenedores de IVA, tal como lo dispone el artículo, parágrafo 1 del artículo 437-2. Que su normatividad en este momento es la que dispone, para que usted la busque, por favor, la resolución DIAN 027 del 2014. Y que hay una serie de condiciones para ser calificados como grande contribuyente, o los activos fijos declarados, o el patrimonio líquido declarado, o el patrimonio líquido declarado en el año anterior, o el valor total del impuesto a cargo declarado en el impuesto de renta, o el total anual de retenciones, o el total del impuesto generado, o el valor CIF o el valor FOB, el valor CIF de sus importaciones o el valor FOB de sus exportaciones. Y que si hay que tener en cuenta que el valor de la VT que se utiliza será el vigente en el año anterior a aquel en que se realiza la calificación. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos para la segunda parte del programa. Nos transformamos para ofrecerte todo lo que necesitas. Te presentamos las 4 nuevas suscripciones oro de actualicese.com. Suscripción oro editorial, teoría y práctica a través de nuestras publicaciones estrella, 12 revistas con toda la actualidad contable y tributaria, 12 cartillas prácticas que se convertirán en tu aliado laboral perfecto y todos los beneficios de nuestro portal. Además, obtienes un descuento de hasta el 30% en eventos presenciales y virtuales. Suscripción oro en línea. Capacítate en línea desde la comodidad de tu hogar u oficina.
todas nuestras escuelas de actualización nocturna y todos los sábados de actualización incluidos en tu suscripción. Más de 10.000 videos y orientación personalizada desde cualquier lugar o dispositivo, más los beneficios de nuestro portal, investigaciones, artículos, modelos y formatos, videoconferencias y boletines de actualización. Suscripción Oro Certificado. Fortalece tu nivel profesional a través de nuestras reconocidas capacitaciones presenciales. Obtén el respaldo de uno de los centros de capacitación más grandes de Latinoamérica a través de un examen que te otorgará la certificación de actualícese.com. Accede a descuentos extendidos para invitados a nuestros seminarios y obtén un 50% de descuento en eventos que quieras adicionar. Suscripción Oro Experto. Toda nuestra artillería de actualización en un solo paquete. Si quieres disfrutar de todos los beneficios de cada una de nuestras suscripciones, Oro Experto es tu opción. Reúne todos los productos y servicios de la suscripción Oro Editorial, Oro en línea y Oro Certificado en una sola. Si deseas más información acerca de nuestras nuevas suscripciones Oro, puedes ingresar a actualícese.com. Ahí encontrarás mucha más información de todos nuestros productos. Muy buenas, señoras y señores, usuarios del portal actualícese.com. Nuevamente aquí con ustedes para la segunda parte del programa, que tiene que ver con el tema del día. Para el tema del día hemos escogido algo bien interesante que en muchos territorios colombianos se utiliza a cada día y que fue precisamente tema de un artículo que escribió el doctor Diego Guevara para el portal actualícese.com y se trata de la devolución del IVA a los turistas extranjeros. Oigan, la devolución del IVA a los turistas extranjeros. Lo primero que hay que analizar aquí para tener una claridad meridiana respecto de esta devolución del IVA a estos turistas extranjeros es revisar el contexto de la normatividad legal vigente. Entonces, debemos de tener claro qué dispone la ley 191 del 95, el decreto reglamentario 1814 del 95, que ¿qué hicieron esos dos? Tanto la ley como el decreto reglamentario. El decreto reglamentario 1814 pues reglamentó la ley 191-95. Y lo que hicieron fue hablar de las unidades especiales de desarrollo fronterizo. Pero también hay una disposición en el artículo 684-3 del Estatuto Tributario y en su reglamentario de ese mismo artículo del Estatuto, que es el decreto reglamentario 2670 del 2010, que habla de los sistemas técnicos de control y la tarjeta fiscal. También es necesario entonces que conozcamos la normatividad legal vigente en este momentico, y es la que acaba de expedir el decreto reglamentario 1903 del 2014, oiga bien, 1903 del 2014, y que viene a derogar el decreto reglamentario 2498 del 2012, que había reglamentado gran parte de esta devolución de IVA a extranjeros. Entonces, por lo tanto, este decreto reglamentario 1903 del 2014, que está derogando el 2498 del 2012, lo que hace es reglamentar las normas que rigen los procesos de devolución del 100% del IVA a los turistas extranjeros no residentes en Colombia. Cabe recordar que, como siempre, el gobierno, su propósito básicamente de esta legislación es que enfrentar la evasión en las zonas de frontera, evitar el contrabando y la evasión a través del contrabando. Muy bien. Por lo tanto, entonces, aquí nos vamos a responder preguntas como: ¿cuáles son las unidades especiales de desarrollo fronterizo? ¿En qué consiste el sistema técnico de control de la tarjeta fiscal? ¿Qué es esa tarjeta fiscal? ¿Cuáles son los beneficios gravados que se deben de vender y que dan derecho a que le devuelvan el 100% del IVA al turista extranjero?
cómo es la forma de realizar la compra de los bienes gravados, porque no es de cualquier forma para poderle devolver, y cuál es el contenido del informe mensual de los establecimientos de comercio que están ubicados en esas unidades especiales de desarrollo fronterizo. Vamos a responder esas preguntas. Primera, ¿cuáles son las unidades especiales de desarrollo fronterizo, UEDF, de que habla el artículo 4 de la ley 191 del 95 y que reglamentó el decreto reglamentario 1814 del 95 en su artículo 2? Entonces dijo, esas unidades de desarrollo fronterizo son aquellos municipios, corregimientos especiales, obviamente, y áreas metropolitanas pertenecientes a las zonas de frontera, o sea, en los límites de nuestro país, con los que se hace indispensable crear, oiga bien lo que dice la ley, condiciones especiales para el desarrollo económico y social mediante la facilitación de la integración con las comunidades fronterizas de los países vecinos, el establecimiento de las actividades productivas, el intercambio de bienes y servicios, y oiga bien lo que dice, y la libre circulación de personas y vehículos. Entonces ya usted se estará imaginando, por ejemplo, lo que sucede en Cúcuta, lo que sucede en Maicao, lo que sucede en Ipiales, por darle un ejemplo. Hay que hacer una observación cuando hablamos de estas unidades especiales de desarrollo fronterizo, y es que esto no se aplica a las empresas destinadas a la exploración o transporte de petróleo o de gas. Y otra observación es que tampoco se aplica al departamento de San Andrés esta legislación de las unidades especiales de desarrollo fronterizo, no aplica al departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, porque este territorio de San Andrés es objeto de normas especiales, salvo en lo relativo a la asesoría y apoyo de las instituciones oficiales de educación superior. Ahí sí aplica estas zonas de desarrollo fronterizo. Pero en lo que tiene que ver con la normatividad especial en cuanto a su comercio, ellas tienen una norma especial, San Andrés y Providencia. Ahora bien, esto vamos a enumerarlo. Sé que se está preguntando, Gildardo, ¿y cuáles son esos territorios? Pues mire, de conformidad con el artículo 2 del decreto reglamentario 1814 del 95, hay una serie de municipios y corregimientos considerados unidades especiales de desarrollo fronterizo en los siguientes departamentos. Hay en el Amazonas, por ejemplo, Leticia, hay en Arauca, la ciudad de Arauca, hay en Boyacá, hay en Cesar, hay en Chocó, hay en La Guajira, está Manaure, por allá donde está Maicao, hay en el Guainía, está Puerto Inírida, está en Nariño, Ipiales, está en el norte de Santander, nada menos que la preciosa Cúcuta, está en el Putumayo, la ciudad de Mocoa y otros municipios, y en el Baupés y en el Bichal. En esos municipios en esos territorios que tengan municipios y corregimientos de zona de frontera. Ahora bien, viene la pregunta, ¿en qué consiste el sistema técnico de control de la tarjeta fiscal que establece el artículo 684-3 y que reglamenta el decreto reglamentario 2670 del 2010? Pues muy bien, el artículo 684-3 le define la tarjeta fiscal de la siguiente forma: el gobierno nacional podrá establecer la tarjeta fiscal como un sistema técnico para el control de la evasión, oiga bien, y determinar sus controles, condiciones y características, así como los sectores de personas o entidades contribuyentes o responsables obligados a adoptarla. Y mire lo peligroso de esto. Su no adopción, oiga, su no implementación ¿de qué? De la tarjeta fiscal, dice, dará lugar a la aplicación de la sanción de clausura del establecimiento, de acuerdo con lo que dispone el inciso 2 del artículo 684-2 del Estatuto Tributario. Viene una cosa interesante para usted como empresario y como asesor, contador o revisor fiscal. Es que el costo de adquisición de la tarjeta fiscal será descontable, oiga bien, será descontable el impuesto de renta del periodo gravable en que empiece a operar. Y en el caso, porque como esto necesita una serie de aditamentos especiales, dice la ley también, en el caso de los programas de computador y de las adaptaciones necesarias para la implementación de la tarjeta fiscal, entonces le dice la ley, será deducible hasta una suma equivalente al 50%
del valor de las tarjetas instaladas durante el respectivo año. Ahora bien, el decreto reglamentario 2670 del 2010, que fue el reglamentario del sistema técnico de control de la tarjeta fiscal como instrumento de control de evasión, ¿qué dispuso? Dijo, artículo primero de ese decreto reglamentario 2670, implántase este sistema como un instrumento que permita controlar la evasión y tiene como efecto mejorar los niveles de los recaudos de los impuestos dirigido a las personas o entidades contribuyentes o responsables que se encuentren obligados a expedir factura o documento equivalente. Y también dispone el artículo segundo de ese decreto reglamentario 2670. Son características y condiciones del sistema técnico de control de la tarjeta fiscal las siguientes, dice, ese es un mecanismo compuesto por dispositivos electrónicos y programas de computador que integran e interactúan, óigame bien, esto es lo importante, con el propósito de procesar, registrar, almacenar y suministrar información confiable e inviolable de interés fiscal. ¿Qué dice la DIAN? Dice, generada como consecuencia de las operaciones económicas de los sectores personas o entidades, contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la DIAN, obligados a su adopción. Ahora bien, preguntará usted, Hildardo, ¿cuáles son los sectores que están obligados a adoptar ese sistema técnico de control de la tarjeta fiscal? Y yo le digo, el artículo tercero del decreto reglamentario 2670 del 2010 le dice, sección G, están obligados los personas que realizan comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. Estamos hablando de los municipios que están en esas zonas de frontera que ya vimos. Sección H, hoteles, restaurantes, bares y similares. Sección I, todos los que explotan el servicio de transporte, almacenamiento, comunicaciones y agencias de viaje. Sección O, las otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas. Esos son los sectores que están obligados a adoptar el sistema técnico de control de la tarjeta fiscal que operan en esas zonas de frontera. Óigame bien, artículo cuarto, implementación del sistema técnico de control de la tarjeta fiscal. Y entonces dice puntualmente, la DIAN mediante una resolución, dice el decreto reglamentario 2670 del 2010 en su artículo cuarto, la DIAN mediante la resolución o mediante una resolución establecerá los aspectos técnicos, operativos y de procedimiento que deberán cumplir los contribuyentes o responsables obligados a su adopción, oigan, los proveedores que sean fabricantes y los comercializadores e intermediarios de los equipos. Ahora bien, viene el artículo 19, el artículo cuarto, perdón, del decreto reglamentario 1903 del 2014, que es el nuevo, y habla de la tarjeta fiscal, y dice lo siguiente, para los efectos del presente decreto, los establecimientos de comercio, óigame bien, los establecimientos de comercio ubicados en las unidades especiales de desarrollo fronterizo, que realicen la venta de bienes muebles gravados con IVA, a los turistas extranjeros y a los visitantes extranjeros no residentes en Colombia, oiga bien lo que dice, deberán tener vigente el sistema técnico de control de tarjeta fiscal o de control tributario. ¿A qué se refiere el decreto reglamentario 2670 o su modificación? Y establece un parágrafo transitorio que es bien interesante. Dentro de los 3 meses siguientes, oiga bien señores, dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, la DIAN deberá regular los requisitos y especificaciones técnicas de la tarjeta fiscal. Ahora bien, señores ubicados o dueños de establecimientos de comercio ubicados en esas unidades especiales de desarrollo fronterizo, una vez establecidos por la DIAN estos requisitos, será exigible para el estudio y trámite de la devolución. Mucho cuidado con esto, señores. ¿Por qué? Porque el artículo quinto del decreto reglamentario 1903 del 2014 también, que se estará usted preguntando, Hildardo, ¿cuáles son los bienes gravados que se deben de vender y que me dan derecho a la devolución del 100% del IVA al turista extranjero? Entonces me dice, las confecciones, el calzado,
la marroquinería, los discos compactos, las artesanías, la juguetería, la lencería, los electrodomésticos, la joyería en general, las esmeraldas, los perfumes y los artículos de ferretería. Esos son los bienes gravados que se deben de vender y que dan derecho a la devolución del IVA, del 100% del IVA al turista extranjero. Ahora bien, ¿qué dispone el parágrafo tercero? Muy importante porque está en la legislación vigente. ¿Qué dispone el parágrafo tercero del artículo 7 del decreto reglamentario 1903 del 2014? Ahora, nuevecito, y le dice, ¿cuál es la forma de realizar la compra de esos bienes gravados? Oigan, ¿cuál es la forma? Porque no es de cualquier forma para que usted le puedan devolver. Entonces le dice, parágrafo tercero, la compra de los bienes gravados con IVA, expresamente señalados en este decreto, se debe efectuar así. Oigan, para que usted tenga derecho a la devolución, esa compra se debe realizar así. Primero, de manera electrónica. ¿Cómo? Tarjetas de débito y crédito. O vía factura electrónica. De la forma presencial a través de datáfono. O sea, cuando usted va al almacén y paga con la tarjeta y la pasa por el datáfono. O mediante tarjeta crédito o débito internacional emitida fuera del país. Ahora bien, dice la norma, tratándose de los visitantes extranjeros no residentes en Colombia, en las unidades especiales de desarrollo fronterizo, la devolución del IVA de que trata este decreto, oiga bien lo que dice aquí puntualmente, procederá adicionalmente por las compras de bienes que se efectúen en efectivo a partir de la implementación de la tarjeta fiscal. Oiga bien, procederá adicionalmente por las compras de bienes que se efectúen en efectivo a partir de la implementación de la tarjeta fiscal. Pero no todo es color de rosa. Resulta que ese mismo artículo, ese mismo decreto reglamentario 1903 del 2014 le establece en el artículo 11 el informe mensual de los establecimientos de comercio que deben remitirle al Estado o a la DIAN. Esos establecimientos de comercio que están ubicados en las unidades especiales de desarrollo fronterizo y que tengan vigente su tarjeta fiscal. Óigame bien, este es el informe. Entonces dice el artículo 11, allá al final de la disposición, para lo cual deberán tener presente lo contenido en el parágrafo transitorio del artículo 4 del decreto 1903 del 2014. ¿Qué quiere decir? Es que es obligatorio para las solicitudes de devolución de IVA. Óigame, obligatorio para las solicitudes de devolución de IVA. Recuerden lo que le decía por aquí el parágrafo transitorio. Dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, la DIAN regulará los requisitos y especificaciones técnicas de la tarjeta fiscal. Una vez establecidos por la DIAN estos requisitos, será exigible para el estudio y trámite de la devolución. Óigame bien. Ahora bien, estos establecimientos de comercio o dueños de establecimientos de comercio en estas unidades especiales de desarrollo fronterizo tienen que informarle o tienen que mandarle un informe mensual a la DIAN y obviamente teniendo su tarjeta fiscal le van a tener que mandar una relación detallada de todas las ventas que ellos realicen a los visitantes extranjeros que no son residentes en Colombia, indicando primero el nombre y el apellido de quién fue el adquirente. Oigan, nombre y apellido de quién fue el adquirente. Segundo, el número de identificación tributaria. O sea, ¿cuál? Su NIT. Tercero, ¿qué también tendrán que enumerar? ¿O qué también tendrán que indicar? El número, fecha y valor de la factura. Oigan, número y fecha del valor de la factura. Número y fecha, perdón, y valor de la factura. También que tendrán que informar la discriminación del IVA. O sea, afuera de dar el número de la factura, decir en qué fecha fue expedida la factura y adicionalmente a decir cuánto vale el total de la factura, tiene que discriminar el IVA. Y finalmente, dice la ley, todas las demás especificaciones que establezca la DIAN para estas situaciones. Entonces, en cuanto tiene que ver con la devolución del IVA a los turistas extranjeros, recuerde que usted tiene que tener en cuenta no solamente lo que dispone la ley 199 del 95 como su decreto reglamentario, que es el 1814 del 95, en lo que tiene que ver con unidades especiales de desarrollo fronterizo. También hay que remitirse al artículo 684-3 del estatuto, que también tiene unas connotaciones especiales respecto del decreto reglamentario 2670, en lo que tiene que ver con los sistemas técnicos de control y la tarjeta fiscal.
porque el artículo 684-3 le define lo que es la tarjeta fiscal, pero el 2670 del 2010 le explica o le dispone todo lo que tiene que ver con los sistemas técnicos de control. Y no menos importante, obviamente, y que es materia de lo que nos tiene aquí en este comentario, es que acaba de salir el decreto reglamentario 1903 del 2014, que deroga el que usted venía utilizando, el 2498 del 2012. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí es nuevamente reglamentando las normas que rigen los procesos de devolución del 100% del IVA a los turistas extranjeros. Entonces, recuerde que ahí definimos, entonces, cuáles eran las unidades especiales de desarrollo fronterizo, y ya dijimos, esas son los municipios y los corregimientos que están ubicados en los siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guajira, Guainía, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Bichara. Y cuando respondimos la pregunta, ¿en qué consistía ese sistema técnico control de la tarjeta fiscal? Y dijimos que lo más importante no era no tanto su adopción, sino que, no lo que consistía, sino que si no se adoptaba, me podían clausurar el establecimiento, me pueden clausurar el establecimiento de acuerdo con el artículo 684-2. Y muy importante, los costos de esa implementación son deducibles. La tarjeta fiscal, entonces, básicamente define unas características allá en cuanto al propósito y lo demás, define también los sectores obligados en ese decreto reglamentario 2670 del 2010, los sectores obligados a aplicar ese sistema técnico de control, así como también la implementación de la tarjeta fiscal. Y lo más importante, el 1903 del 2014, en su artículo 4, le define la tarjeta fiscal, le dice que es importantísimo para poder tener derecho a la devolución. También le define en el artículo 5 los bienes gravados que tienen derecho o que son los que dan derecho a la devolución del 100% del IVA al extranjero. Y lo más importante, la forma de realizar esa compra, de manera electrónica, de forma presencial a través de datáfono, mediante tarjeta, crédito o débito internacional. Y mire, también procederá adicionalmente por las compras de bienes que se efectúen en efectivo a partir de la implementación de la tarjeta fiscal. Y luego, finalmente, el decreto reglamentario 1903, expedido ahora poquito en el 2014, le menciona cuáles son los aspectos que tiene que tener el informe que usted debe mandarle como dueño del establecimiento de comercio a la DIAN respecto de esas operaciones que se han realizado en ese tipo de territorios. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día, en lo que tiene que ver con la devolución del IVA a los turistas extranjeros. Muchas gracias por escucharme y por permitirme llegar hacia ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.